Y así surgió este programa que tiene como intención mostrarle a todos los que llegamos en este sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma directa, pero a través de Facebook y YouTube, a donde se le ocurra, algo que está aconteciendo en nuestra provincia, que por estar lejos de la gran ciudad, fíjate vos las coincidencias, sí, también tiene vida propia. por supuesto. Y Melincue tuvo muchísima. Dale vos. Y también mucha historia. Sí, señor. Mucha historia, porque es una localidad del departamento General López con más de 200 años, tomando las referencias de la documentación oficial. Allí, en épocas de la colonia, se crea un resguardo militar, es decir, una avanzada, un pequeño fuerte, para proteger uno de los caminos reales, el que iba a Mendoza y Chile. O sea, estamos hablando de 1777, la fecha en que oficialmente el virrey de la época firma la resolución para poner allí un resguardo militar. En la actualidad, sí, Melincue tiene aproximadamente 2.300 habitantes, sí, pero en su época de oro llegó a tener 7.000 habitantes. Sí. ¿Cuál fue su época de oro? Bueno, ahora vamos a analizar 2 o 3 etapas muy interesantes, porque transcurrido el periodo colonial y viene toda la época ya de los gobiernos criollos, la época independentista, Melincue siguió siendo un punto estratégico, no solo por las vías de comunicación hacia la región de Cuyo, sino también en la expansión territorial que se trataba de lograr en la gran pampa húmeda, en la pampa central de la Argentina, para ir avanzando sobre los campos, lo que después, bueno, se conocieron como las distintas campañas al desierto o las campañas sobre el indio, que en verdad sí, Roca fue el que cumplió el último proceso, porque el que empezó con toda esta historia fue Juan Manuel de Rosas, corriendo la frontera en la provincia de Buenos Aires. Pero aquí la situación se daba de una manera muy particular, porque este no era un territorio de pampas, sino que era un territorio de gran influencia de los ranqueles, que tenían su base de operaciones en lo que hoy es la ciudad de Río Cuarto, toda esa zona de influencia. Entonces ahí había también un tema que resguardaban el territorio y también se trataban de ganar campos ya para una transformación agropastoril que venía vislumbrándose. Entonces Melincue siempre fue un enclave estratégico y muy importante. Y la historia hizo justicia, termina siendo la cabecera del departamento General López, uno de los departamentos más extensos y más feraces y ricos del sur de la provincia de Santa Fe. De esa manera hasta que llegara la Picasa, hace más de una década, claro, y hasta que hace más de 2 décadas comenzara a crecer la laguna Melincue, que según parece tiene ciclos, a punto tal que Florentino Ameguino fue el primero que dijo que algo hay que hacer con esto si no vamos a tener problemas. Bueno, jamás le dieron bolilla y hoy en día los melincueses la están pasando recontra están mal. Muy preocupados. Y la verdad que es digno de reconocer el estoicismo de esa gente que tiene la espada de Damocles ahí, como dice usted, cada 10 años, la laguna ya sin aviso produce ese ciclo de crecimientos, pero hay algunas variantes que es muy interesante, Andrés, para destacar y compartir con la teleaudiencia, que a veces el informe debe apoyarse estrictamente en la documentación, pero también hay que escuchar a la gente, y algunas cuestiones de la tradición oral hacen que el tema cobre más interés. Y en verdad uno dice Melincue, y para los que seguimos de cerca lo que es información o cuestiones jurídicas, siempre uno recuerda a Melincue como la cabecera del departamento, estación sanurbano, rutas, vías de ferrocarril, la cercanía con Venado Tuerto, la cercanía con Firmat y la cárcel de Melincue. Yo soy nacido en el departamento General López, uno recuerda de los dichos de sus abuelos o de mi padre cuando decía, a fulano lo detuvieron y lo llevaron a Melincue. Era una cosa, como ya imaginarlo, que iba al castillo de Transilvania. Por ese mito que uno cuando que es chico se genera. Además, por ser cabecera, estaban en los tribunales. Y cabecera. Y usted imagínese a alguien que lo detenían en Rufino o en Diego de Alvear, traerlo en la década del 20 o del 30, por esos caminos de tierra, a la cárcel de Melincue, era como si lo desterraran a la Siberia. Pero bueno, ese es un poco el aspecto también histórico-romántico y a veces hasta casi trágico de esta historia, de esta localidad que llegó a tener su esplendor en cuanto a lo demográfico en base ¿a qué cuestión? A la laguna. Lo que hoy es una especie de enorme preocupación, no quiero ser más trágico con los adjetivos, en su momento se vislumbró como un lugar bendecido por Dios para el turismo. Primero por las condiciones de salinidad del agua, entonces apareció esto de los baños, la fangoterapia, como se conoce hoy, pero en la década del 30 un par de visionarios vieron que existía una posibilidad
que mucha gente llegara a ese sitio para empezar a practicar un tipo de turismo a nivel de balneario. Y es ahí cuando nace precisamente la idea de construir un hotel, y eso es un poco lo que nos convoca en la primera parte. El Hotel Balneario de Melincué, ubicado en esa época, dado la extensión que tenía, porque después el espejo de agua se hizo enorme, sí, en el centro de la laguna, que había como un islote y se llegaba por una lengua de tierra, y esto generó la construcción de un hotel a todo lujo, que convocaba a muchísima gente que se desplazaba desde lugares muy alejados, inclusive venían de Capital Federal. Esto es en la década de los años 30 del siglo pasado. Y la laguna los estuvo observando. Esto yo lo digo metafóricamente. Sí. Cuando terminaron todo como una paradoja de la vida, al año les dio el primer aviso. Y después ya vino una gran inundación, pero yo no quiero abusar de su tiempo y de su generosidad, pero usted dijo en la presentación, tenemos algunas imágenes. Y en el año 2011 la laguna había bajado de manera notable y a su vez ayudado por unas grandes bombas que habían colocado en el lugar. Entonces esto permitió que la cota bajara de sobremanera. Y en una oportunidad que yo pasaba por la zona, camino a San Gregorio, mi pueblo natal, dije, hago un alto y entré. Y cuando entré, encendí la cámara y si usted me permite lo presento. Vamos con la primera parte del informe. Salió esto que tiene que ver con el hotel de Melincué. De Miguel Brusasca, hoy Melincué, ayer y hoy. Vamos a ver parte del ayer. Esta localidad santafesina del departamento General López es dueña de múltiples historias que hasta se confunden con leyendas que aún persisten en el lugar. Leyendas que vienen desde la época en que este ámbito era el territorio lagunero en el cual se movía parte del pueblo ranquelino. A inicios de la década del 30, los empresarios Bartolomé Terzano y Arístides Magenzani deciden construir un suntuoso hotel sobre una de las islas naturales de la laguna, realizando también las obras de un espigón de quebracho de 1.500 metros de longitud para unir la localidad con el ambicioso centro turístico. La obra era la más importante dentro del grupo de construcciones que formaban el balneario. Todo ello contribuyó a que la fama de Melincué creciera de manera inmediata, atrayendo a turistas que llegaban desde todas partes del país. El hotel poseía 34 habitaciones exclusivas y una serie de comodidades de gran nivel que le sumaban categoría. Además, tenía un comedor en el que actuaba de manera casi permanente una orquesta en vivo, una amplia playa con casillas de madera que hacían de vestidores, estación de servicio, usina propia, finos muebles de origen italiano, un piano de cola para animar las veladas y hasta llegó a tener, años más tarde, una cancha de bowling y una pista de aterrizaje. La intención de los dueños era la de explotar las prácticas de baños termales, balneoterapia y fangoterapia, aprovechando las aguas minero-medicinales existentes, a lo cual se le sumaba la tranquilidad del aislamiento del complejo debido a su lejanía de los grandes centros urbanos. No es difícil imaginar aquellos años de la década del 30 del siglo pasado, cuando los hombres de riguroso saco y corbata hacían la sobremesa en el suntuoso comedor del hotel, bebiendo buen café, champaña o whisky, mientras las mujeres, con sus más que recatados trajes de baño de última moda, cuidaban a los chicos en la zona de playa. Todo ello conformando un marco de ocio y esparcimiento que para nada hacía imaginar lo que vendría años después.
En 1933, en coincidencia con el año de la construcción del hotel, La Laguna dio su primer aviso. El aumento ese año de las lluvias provocó el desborde y el agua ingresó al pueblo, pero sin acusar grandes daños. Los moradores y turistas de aquella época de bonanza lejos estaban de suponer que 8 años después de inaugurado el hotel, el famoso espejo de agua crecería de manera incontenible, provocando la debacle turística y económica de toda la zona. En 1941, el complejo tuvo que ser abandonado al sufrir la primera inundación importante. Este siniestro hizo que el hotel permaneciera cerrado hasta 1967, año en el que volvió a abrir sus puertas y a partir del cual comenzó a vivir su verdadero apogeo, que se prolongó hasta 1975. En marzo de aquel año, una impresionante lluvia elevó el nivel del agua y sumergió todo el hotel y parte del pueblo. Así, a mediados de los 70, comienza la lenta pero sostenida debacle. La laguna comenzó a ganar con cada inundación tierras cultivables y el orgulloso centro de reposo pasó a ser el símbolo del desastre. Esta vez, el agua no se comportó como en 1941. La enorme masa líquida avanzó hasta sumergir las islas y en 1980 el emblemático edificio fue tragado por las aguas, permaneciendo casi en su totalidad bajo las mismas por más de 20 años antes de emerger convertido en estas ruinas. En medio del desastre, los lugareños comenzaron a tejer un sinnúmero de comentarios. Algunos expresaron y expresan que la laguna crece porque es un ojo de mar. Otros sostienen que la razón de tal comportamiento responde a que un caudaloso río subterráneo la alimenta. Pero también están quienes atribuyen los males a una leyenda indígena que refiere que una excursión militar emboscó a un grupo de ranqueles liderados por el cacique Melín, masacrándolos sin misericordia. A la matanza solo sobrevivió su esposa, quien huyó en su caballo, un tordillo que llevó malherida a la desdichada hasta una de las islas de la laguna. Allí, la mujer, dolorida y furiosa por la muerte de su hombre y del hijo de ambos, maldijo a los blancos y al lugar antes de morir. Por eso, hoy no faltan tampoco en la zona quienes dicen que ha llegado el momento de levantar un monumento de desagravio a la mujer de Melín, ya que hasta tanto la obra no se ejecute, el espíritu de aquella ranquelina junto a su caballo seguirá vagando sin descanso y la laguna nunca va a dejar tranquilos a los blancos. La realidad es que ya jamás el hotel balneario volverá a ser lo que fue. Eso sí, en la memoria de cientos de turistas que tuvieron la oportunidad feliz de conocerlo como huéspedes o como simples viajeros, sigue tan espléndido como siempre. Aquí, el tiempo y la catástrofe provocada por las aguas se ha llevado casi todo. Solo permanecen algunas tosudas palomas que hacen de estas ruinas su precario hogar, como queriendo demostrar que mientras el viejo edificio siga en pie, no perderá la mística que lo acompañó en sus años de esplendor como sitio exclusivo de alojamiento y descanso.